Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta serie del futuro empezó ayer. Hoy tenemos con nosotros a Nora Alonso. Hola, buenas tardes, Nora. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Nora es doctorada es bióloga, doctorada en el área agro, experta en bioagrotecnología, fue fundadora de la empresa Eden Biotechnology y ahora mismo es socia de DNA Advisory. Y además forma parte del proyecto Innovactoras. Nora, esta es una pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido estas semanas de confinamiento? Para bien y para mal. Me ha sorprendido para bien cómo ha respetado toda la gente el confinamiento en todos los ámbitos. Igual en las ciudades pues era un poquito más obvio porque pues, estamos todos mucho más apegados, pero yo vivo en un pueblo y aquí se ha respetado a rajatabla también. Daba igual la edad, no hemos visto a nadie por la calle y me ha sorprendido, la verdad, son muchos días, casi, bueno, un mes y medio, cerca de 2 meses que estaremos y me ha sorprendido positivo. Tú trabajas en un campo como es el de la biotecnología al servicio de la productividad agrícola y realmente todo el mundo del sector de la agroalimentación está en el centro de la economía. Realmente es un auténtico reto alimentar a 7.000 millones de personas con una clara tendencia además a alargar su esperanza de vida. ¿Cómo se puede atender a la vez esta necesidad con la de la sostenibilidad y los recursos limitados de nuestro planeta? Bueno, el tema de los recursos limitados siempre preocupa. Preocupa porque tenemos esa idea de que no somos capaces de, no somos o no vamos a ser capaces de producir alimentos para una población que sigue creciendo de forma exponencial, que cada vez es más longeva también, es mayor en edad y con lo cual tiene otras necesidades también desde el punto de vista de la calidad del alimento y que además una población mundial donde van cambiando también los hábitos de consumo, la forma de consumir los alimentos, nuestros hábitos de vida, etcétera. Entonces, aunque parece que va a ser todo muy difícil y muy dramático, la realidad es que con los recursos que tenemos en el planeta podemos alimentar a esta población. Y podemos alimentarla porque es posible aumentar mucho la producción en cuanto al rendimiento, en cuanto a los kilos por hectárea de los alimentos más básicos. Por poner un ejemplo y por entender bien la capacidad que tenemos todavía de incremento de producción. La producción media de los cereales que son la alimentación, la fuente de energía básica de la alimentación, la producción media mundial global, y esto varía dependiendo de los países, variedades, condiciones agroclimáticas, etcétera, está en torno, yo diría que entre el 15 y el 20% de la producción máxima alcanzada con cualquiera de ellos, ¿vale? Por ejemplo, la producción de maíz media es en torno al 20% del récord de producción alcanzado que creo que ocurrió en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un 80% de margen de mejora en el rendimiento solo con lo que hoy tenemos. ¿Por qué se pierde ese 80%? Ese 80% se pierde principalmente por las condiciones agroclimáticas, lo que eso se llaman estreses abióticos, es decir, todo aquello que a la planta la estresa y que no tiene vida. Pues el frío, el calor, la sequía, que es un estrés distinto al del calor, las grandes lluvias, ahora mismo debido al cambio climático, lo que vemos y lo hemos visto en Pamplona en los últimos años, las lluvias cada vez son más concentradas y más localizadas. Puede caernos una tromba de agua en Barañáin y no nos estamos enterando en el Lord, como pasó antes de ayer, ¿no? El otro 10% se pierde por lo que llamamos estreses bióticos, que son todo aquello que tiene vida que ataca a la planta. Virus, bacterias, insectos,
hongos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros somos capaces de ayudarle a la planta que resista tanto al estrés biótico como al abiótico, seremos capaces de ayudarle a que produzca un 80% más de kilos por hectárea. Es decir, estamos hablando de multiplicar casi por 4 los cultivos en esas producciones récord. Pero además, si aplicamos las tecnologías nuevas, las que hoy tenemos y nuevas, podríamos incluso aumentar un poquito más, no infinitamente, lógicamente, pero un poquito más, el rendimiento máximo de algunos de estos cultivos. ¿Qué podemos utilizar para eso? Pues sí, podemos utilizar, lo primero, las herramientas genéticas, todo el abanico de herramientas genéticas que hay, desde la mejora de variedades, la transgenia, la cisgenia, lo que se llama ahora la edición génica, que tanta fama está tomando, y eso nos va a ayudar a utilizar mejor los recursos, es decir, el suelo y el agua que tenemos. Otro de los puntos clave también donde se puede incidir en la sostenibilidad es en el tema de los insumos, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc. Cuando ocurre la revolución verde, se aumenta, prácticamente se logra duplicar la producción de todos los cultivos, pero es cierto que a cambio se genera un impacto ambiental importante porque se usa muchísimo producto químico. En ese momento no se conocía el impacto que tenía. Hoy conocemos el impacto que tiene, muchos se han retirado, algunos se siguen utilizando, pero sabiendo que son seguros y que no tienen ese impacto en el medio ambiente, y otros se están sustituyendo por lo que llamamos productos biológicos, que son productos de origen microbiano principalmente, extractos de algas, extractos de plantas que sustituyen al químico. Tienen un problema todavía y es que su eficacia en el campo no es tan buena como la del producto químico. Su capacidad de producción masiva para usarlo en cereales, pues todavía en algunos casos no está muy optimizada, con lo cual tenemos que jugar todavía con el producto químico y con el producto biológico. Pero otra herramienta que nos puede ayudar mucho a reducir el uso de los insumos son las tecnologías de digitalización. Ahí se han desarrollado en los últimos tiempos sensores que le ayudan al agricultor en la toma de decisiones de cuándo tiene que regar, cuándo tiene que fertilizar, cuándo no, que junto con los GPS que tienen, por ejemplo, ahora mismo, pues todo lo que es el equipamiento de campo, permitiría al agricultor usar, por ejemplo, el fertilizante en el trozo que realmente requiere fertilizante y no en todo el campo como se ha hecho hasta ahora. Entonces, el reto de alimentar una población creciente con una calidad del alimento que además es un público cada vez más exigente en cuanto a lo que come y en cuanto se produce. Entonces, esto también hay que darle solución. Es posible y hay herramientas. La clave es en poder utilizarlas, porque algunas de ellas, por cuestiones regulatorias, pues no se está permitiendo utilizarlas. La preocupación en Europa sobre los organismos genéticamente modificados ha disminuido últimamente. ¿Crees que es esta crisis la oportunidad de repensar y de resituar las polémicas sobre este tipo de productos? ¿Y no es el momento de inyectar un aire de confianza hacia la ciencia y la tecnología? Pues sí, es una pena que utilicemos este momento de crisis tan brutal, pero hay que aprovechar esa oportunidad. Creo que es un momento donde hay una exposición brutal en todos los medios de comunicación, redes sociales, de la relevancia que tiene la ciencia en general. En el caso concreto de los OGMs, pues hasta cierto punto es un tren un poquito perdido para Europa ya, pues porque se ha quedado obsoleta. Europa ha sido contraria al uso de los transgénicos y como OGM, pues que son muchas cosas, como digo, desde la mejora clásica, que no deja de ser una modificación por mutagénesis y una selección de variedades, que realmente es como se producen el 90% de los productos, pues de las verduras, de las frutas que consumimos y demás, lo que pasa es que la gente en general y el público no lo conoce. Europa, ¿qué ha hecho? Lo ha metido desde que surgen los transgénicos y se opone a ellos con una regulación muy restrictiva. Todas las tecnologías que se han desarrollado con posterioridad han caído en el mismo saco. Entonces, ¿qué ocurre? El público en general
sí que está cada vez menos preocupado, yo te diría muy poco preocupado, por los OGMs. Sabe que son seguros, podrá querer consumirlos o no, y esto ya es una cuestión de decisión personal, pero claro, los políticos son los que tienen que tomar las decisiones, porque hoy, por mucho que el público en general bueno, no tenga esa preocupación, la realidad es que no podemos utilizar esos OGMs, esos productos, y no podemos usar las semillas. ¿Eso en quién impacta? Impacta en el agricultor, que juega en desventaja, porque paradójicamente sí que pueden importar productos derivados de otros países, producidos a partir de semillas modificadas genéticamente, con lo cual deja a nuestros agricultores en desventaja, que genera dependencia de algunos de los productos que vienen de fuera, porque aquí no se pueden comercializar ni producir, y sin embargo somos, especialmente España, uno de los países que mejor ciencia tiene en este área. Entonces, sí, es un buen momento para exponer la ciencia. Creo que poco tiene que ver esto con los OGM, sí que tiene que ver con el impacto que puede tener después la post-crisis para los agricultores, pero creo que es un buen momento para enseñar la ciencia, para exponerla, para que todo el público en general entienda que es importante hacer ciencia básica, que a veces no entendemos algunos de los proyectos. Como decíamos, el otro día leía, si hubiéramos hecho una encuesta hace 6 meses, ¿quién está de acuerdo en investigar en un virus de murciélagos? Pues probablemente todos hubieran dicho muchos que no. Y hoy, pues necesitamos esa información. Eso es ciencia básica, del conocimiento del virus del murciélago. Igual no tienes un producto al día siguiente, pero te sirve de base para, en este momento, pues salir de un gran problema que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que entender la ciencia, pero tiene que estar perfectamente alineado con una buena gestión científica a nivel político. Hay que dedicarle recursos, hay que tomar decisiones en los aspectos regulatorios, hay que divulgarla para que todo el público en general lo entienda, pero hay que gestionarla muy bien. Y esta crisis es una muestra. Esta crisis es una muestra. Hoy todo el mundo está de acuerdo que necesitamos ciencia para tener la vacuna, y es que si no vamos a tener muchas limitaciones en los próximos meses. Nora, detrás de la palabra agricultura ecológica se encuentran muchas veces significados contradictorios. ¿Hay alguna contradicción entre agricultura ecológica e innovación tecnológica? No hay ninguna contradicción, no hay ninguna oposición. La innovación tecnológica es aplicable a toda la agricultura, pero es importante entender lo que es la agricultura ecológica. Creo que en general hay poco conocimiento de lo que es la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es un medio de producción que se ajusta a una normativa que regula esa producción ecológica. Y esa normativa dice qué semillas puedes utilizar, que en algunos casos son modificadas genéticamente. Dice qué insumos puedes utilizar, que en algunos casos son productos químicos. Y dice cómo tiene pues que gestionarse esa producción. Es decir, que cuando nosotros compramos un producto de agricultura ecológica, a veces pensamos, o hay gente que piensa que está comprando pues un producto como lo hacía el abuelo, que lo ponía en el campo, si crecía bien y si no crecía tan bien, claro, si crecía, pues perfecto, pero claro, si te entraba un taladro, una peste, lo que sea, pues no cogías nada. La gente piensa que la agricultura ecológica, además, tiene mejores características nutricionales, y eso no es cierto. Es otra forma distinta de producción, pero hoy por hoy no hay diferencias significativas entre la producción convencional y la producción ecológica, desde el punto de vista de calidad del producto y desde el punto de vista de la producción en sí misma, ¿vale? No son tan diferentes como la gente piensa, ¿vale? ¿Y tú crees ¿Qué pasa? Que la mayor diferencia que tienen es el precio en este momento.
Yo con esto no quiero decir que no haya que producir una producción ecológica, porque es cierto que tenemos que ir hacia una producción cada vez más sostenible y sobre todo porque tenemos que darle al consumidor opciones para que elija, pero a un consumidor que sepa lo que tiene para elegir, ¿vale? Y a partir de ahí que elija. Yo no consumo, yo por ejemplo no consumo productos de agricultura ecológica y el otro día sí los compré, pero los compré... Perdona, termina. Dime. No, No, dime. te quería preguntar en ese sentido si la sostenibilidad y la eficiencia no deberían de estar unidas. Sostenibilidad es eficiencia. Si tú tienes un cultivo cuya producción tiene un rendimiento muy alto, es más sostenible. Efectivamente. Ya de base con los recursos que estamos utilizando de producción, lo que hablábamos antes, si nosotros conseguimos poner en el mercado y utilizar una semilla de maíz que con una modificación genética que no supone ningún riesgo de ningún tipo, aumenta la producción un 40%, eso es mucho más sostenible que utilizar la misma semilla de maíz con otros tratamientos químicos o agrobiológicos que no va a lograr producir ese rendimiento. Por eso también, pues a mí me gusta decir que no hay producto más sostenible que el modificado genéticamente, porque te permite reducir insumos, te permite aumentar el rendimiento, te permite cultivar en zonas donde hoy no se puede cultivar y que, bueno, pues que son áridas, que igual no se utilizan para otra cosa, y utilizar otras áreas para otras que son más enriquecidas para otras cuestiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque sostenible y ecológico no tienen por qué ir de la mano. Rendimiento y menos impacto sí es más sostenibilidad. De todas las formas, parece que bueno, estamos ahora mismo en medio de una nueva revolución verde, una nueva revolución de agricultura de precisión, granjas verticales, vía agrotech. No estamos realmente reinventando otra vez la agricultura, no estamos reinventando a los agricultores, y en ese sentido, ¿no habría que promover perfiles STEM en el mundo agrícola? Sí, bueno, hay que promover perfiles STEM y aquí no me puedo dejar de tentar la cuña, sobre todo en las chicas, que hay muy pocas todavía en esos perfiles. Ya el agricultor está utilizando esas tecnologías. Creo que lo que hay que hacer es que haya más capilaridad entre tecnologías que hoy nos parecen que no tienen nada que ver. Este fin de semana hemos participado en un hackathon europeo para tener ideas frente al virus, donde pues no había casi nadie de agricultura, pero donde se han hecho unos equipos de trabajo donde se han cruzado tecnologías que yo pensaba así a priori que no tenían nada que ver una con la otra. ¿Qué tiene que hacer el campo? Tiene que reinventarse, tiene que utilizar las herramientas que ya hay. Y mientras tanto seguiremos desarrollando herramientas mejores. Lo que decíamos, las granjas verticales. La granja vertical te permite una producción más localizada, menos uso de los insumos, que suelen ser cerradas, hay un control muy grande de las pestes, por ejemplo, de los estreses bióticos. ¿Quiere decir que todo tiene que ser granjas verticales? No. Lo que tenemos que hacer es qué tecnologías tenemos y cómo las combinamos en cada zona, según las necesidades, según el público objetivo, combinarlas entre ellas para tener la mejor producción. No vamos a producir, no sé, no vamos a poner una granja vertical, pues no sé, en un pueblo perdido que tiene sus propias huertas de producción individuales y que realmente tiene una producción más que suficiente. Pues no. Tenemos que ver lo que hace falta en cada uno, pero para eso tenemos que utilizar todas las tecnologías. Y es cierto que la digitalización es clave en todos los sectores, pero es clave en el sector agrícola. Para terminar, Nora, que se nos vamos de tiempo, ¿qué retos y qué oportunidades tiene entonces la agricultura post-crisis? No me refiero a la que estamos viviendo estos meses, sino a qué escenario vamos. ¿Qué retos, qué problemas hay que enfrentar y qué oportunidades realmente?
Creo que los principales retos de la agricultura no han cambiado. Sostenibilidad, frente al cambio climático, incremento de la producción, esos no han cambiado. Sí que es cierto que como van a cambiar nuestros hábitos de consumo, al menos durante el próximo año, y no se sabe si durante más tiempo, pues eso va a hacer que la agricultura, el sector agroalimentario, que va desde el agricultor hasta el productor, distribuidor, transformador y usuario final, van a cambiar. Van a cambiar, probablemente tengamos que ir hacia una producción más local, al menos durante estos próximos año y medio, 2 años. Tenemos que garantizar la capacidad de producir y eso supone no solamente ser capaces de producir los cultivos, sino disponer de los insumos y disponer la capacidad de transformación. Probablemente tengamos una dificultad en importaciones y exportaciones, al menos en el corto, que ya las está viendo. Entonces, va a haber que adaptarse y luego va a haber que adaptarse en el tipo de producto que se va a consumir. Y la hostelería, en general, está cerrada y durante tiempo. Si consumimos cada vez más en casa, si ahora, por ejemplo, en esta época muy cerrada, hacemos una compra para muchos días, el tipo de producto que vamos a consumir es diferente también. Y ahí es donde la agricultura se va a tener que adaptar. Esperemos que seamos capaces de superar esto pronto y nos centremos en los retos más importantes del cambio climático, la producción y poder alimentar, como decía, toda esa población de forma sostenible. Pues muchísimas gracias, Nora. Un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por tus reflexiones y tus aportaciones. Y hasta una próxima entrevista. Muchas gracias. Y a todos vosotros, emplazaros a nuevos capítulos y nuevas entrevistas de este espacio. El futuro empezó ayer. Muchas gracias.